Bienvenidos al Foro de Honduras, punto y coma, a través de Maya Televisión. Señoras y señores, nuestro respetuoso y sobre todo un gran cariño para ustedes al saludarlos desde la ciudad de San Pedro Sula. El departamento de prensa de Maya Televisión hace esta producción que se transmite desde nuestra matriz en la capital Tegucigalpa. La temática de hoy está relacionada con el acontecer nacional, pero sobre todo la compañía Maya Televisión lleva el liderazgo junto a otros medios internacionales y mundiales. Un ejemplo, la BBC de Londres, la Radio Francia Internacional y por supuesto los periódicos, las televisoras y las emisoras de Norteamérica, especialmente Canadá, México y Estados Unidos, que están sumamente preocupados por lo que está pasando a las comunidades étnicas afrodescendientes. Junto este pueblo está siendo víctima de una persecución, de un acoso violento. Y para darles un dato, Honduras está entre los 5 países de Latinoamérica más difícil para vivir con respecto a los que son defensores del medio ambiente, defensores del río, del mar, de las culturas y sobre todo las herencias culturales. Entre el año 2018, 2019 y el 2020, por lo menos 20 garífunas entre hombres y mujeres, sobre todo líderes, dirigentes comunales, desde la zona de Omoa hasta Puerto Cortés a Tela, de Tela a Ceiba, de Ceiba pasamos por las comunidades de Trujillo y de Puerto Castilla. Toda esa faja de lo que denominamos el litoral de la Guam, la zona del Caribe y la parte del Atlántico han sido atacados y prácticamente vienen siendo exterminados los líderes garífunas. Mujeres que han muerto en la cocina, hombres que han muerto en sus cultivos, otros que han muerto en la plaza de sus pueblos. Pero tenemos un hecho que es el punto de partida en esta comparecencia, donde tenemos a 2 invitados. Uno que pertenece a la comunidad garífuna, exactamente es el secuestro, la desaparición, y algunos medios han afirmado que 4 miembros de la comunidad garífuna que fueron secuestrados el 18 de julio entre 5 y 6 de la mañana por uniformados de la Policía de Investigación, con patrullas, con chapas, con armas. Prácticamente estos hombres, de forma violenta y semidesnudos, fueron sacados de sus viviendas en Triunfo de la Cruz, en la zona del municipio de Tela. No se sabe dónde están, ni vivos ni muertos, aunque quisiéramos hacer presente la frase que vivos se los llevaron y vivos tienen que devolverlos. Albert Schneider Centeno, hijo del reconocido portero de la Liga Nacional, Pitío Centeno, Milton Martínez, Suami Aparicio y Gerardo Roches. Para abordar esta temática, hoy hemos invitado al reconocido sociólogo de la ciudad de Tegucigalpa, Eugenio Sosa, y al señor Roy Guevara Arzú. Él es originario del Triunfo de la Cruz, vivió en la ciudad de San Pedro Sula, hoy está radicado en la ciudad de Tegucigalpa. Su currículum: economista, fue precandidato a designado presidencial, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Comunal, CEDECO. Ya le damos la bienvenida al licenciado Roy Guevara Arzú, a punto y coma, el Foro de Honduras. Bienvenido, licenciado Guevara Arzú. Muchas gracias, licenciado Arnulfo Aguilar. Es un gran placer estar en este programa nuevamente, pretendiendo pues con ello contribuir a la opinión de los garífunas y de la sociedad civil garífuna también
a analizar y reflexionar sobre estos acontecimientos por los cuales está pasando nuestra etnia. Reflexionar sobre los acontecimientos por lo que está pasando la etnia garífuna y sobre todo estos actos de violencia. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos 20 años en la comunidad garífuna, licenciado Roy Guevara Arzú, para actualizar a la opinión nacional, al pueblo de Honduras y sobre todo a la comunidad internacional? Yo quiero partir del hecho de que la comunidad garífuna ha estado presente en el litoral atlántico desde 1797, mucho antes de la independencia de Honduras. Y eso mismo hace de que la comunidad garífuna hubiese tenido, desde luego, derecho natural sobre estas tierras que habitan, todas estas 53 comunidades. Lamentablemente, la ubicación estratégica de las comunidades garífunas los hace ser muy asediados, ¿verdad? Ya que el rubro de desarrollo turístico va a ser el principal rubro económico de la cual va a depender Honduras durante los próximos 200 años. ¿Y de dónde se va a desarrollar el turismo? Más que en las comunidades garífunas y en las comunidades indígenas, que es el último reducto de toda esa riqueza natural, y con el agravante de que en el litoral, en estas comunidades también está la riqueza cultural, que sirve como un capital social para incentivar todo el desarrollo turístico. Lamentablemente tenemos que aceptar de que las leyes hondureñas es una ley excluyente, ¿verdad? Desde la Constitución de la República viene siendo excluyente porque no dotó in situ a las propiedades legítimamente adoptadas por estas comunidades, no las dotó de la legitimidad ancestral de la cual ellos venían gozando. Y eso hoy en día, desde hace 20 años, como usted manifiesta, viene impulsándose todo un proceso sistemático de venta de las propiedades del litoral atlántico limítrofe, que la Constitución en sí misma lo prohíbe. Sin embargo, sabemos de que tanto en Islas de la Bahía como en todo el corredor del litoral atlántico, muchas partes de esas están en manos de los extranjeros. Y esas propiedades están justamente en las comunidades garífunas que fueron sistemáticamente expulsados tradicionalmente. Hicimos un estudio en los años 80, 1987, cuando éramos presidentes de la Organización Fraternal Negra Hondureña y cuando éramos presidentes de la Confederación de Pueblos Autóctonos. Ya en ese tiempo, las comunidades negras habíamos perdido más del 65% de nuestra tenencia ancestral, porque de todos es sabido de que el subsistema productivo de la comunidad garífuna utilizaba el sistema de barbecho. Y ahí iniciamos e impulsamos lo que es el proceso de titulación de tierras a partir de 1987 para acá, porque veíamos nosotros de venir esa escalada de expropiación y de expulsión y muerte en nuestras propias comunidades, a tal grado de que se ha ido incrementando en la medida en que el asedio a nuestras tierras, a nuestros patrimonios, a nuestros recursos naturales ha sido fuerte. Vemos nosotros que en el departamento de Colón, en el departamento de gracias a Dios, tuvimos que allá impulsar procesos de titulación de carácter eminentemente comunitario para de esa manera poder proteger esas tierras, ¿verdad? Sabemos que comunidades como Corozal únicamente otorgaron títulos sobre el casco urbano, cuando en realidad no incluyeron ahí las áreas donde nuestros ancestros trabajaban. Creemos nosotros de que esta sistemática expulsión ha ido acompañado de la violación de nuestros fundamentales derechos humanos, ¿verdad? Se han violado todas las tierras. Cuando se emite lo que es la ley de desarrollo municipal, la ley de desarrollo municipal debió haber contemplado lo que es la posesión de las tierras de carácter tribal, si se quiere, de carácter comunitario, porque estas estaban insertos en lo que es el convenio 169, que protege totalmente esas áreas y evita que se urbanicen.
porque el proceso de urbanización de las áreas donde están las comunidades en los municipios de la Bahía de Tela, en los municipios, el municipio de la Bahía de Trujillo, no debería de permitirse la urbanización porque las comunidades, digamos, están en el marco de ese convenio 169 que ha sido ratificado por el gobierno de la República. Y sin embargo, no se aplica. Todos sabemos de que la aplicación de un convenio una vez ratificado es in situ, ¿verdad? El gobierno tiene que verse obligado a acomodarlos en las leyes nacionales, aspectos que no se ha hecho, ¿verdad? Y han estado mintiéndole, digamos, a las comunidades, tanto indígenas como afrodescendientes, que había necesidad de reglamentarlo, cuando en realidad la necesidad que hay es que se reformen las leyes y que se emparejen de acuerdo a lo que establecen los convenios suscritos que se han hecho. Por otro lado, se han aprobado y se ha ratificado lo que es el convenio a partir del encuentro de Durban, que obliga a los estados nacionales a proteger las culturas diferenciadas, obliga a los estados nacionales a incorporar los planes, programas y proyectos de esas comunidades de acuerdo, digamos, a cómo ellos lo diseñen, de acuerdo a su cosmovisión. Sin embargo, sabemos nosotros de que en nuestro país la planificación del Estado fue eximida allá en 1986-87, cuando en el gobierno pues, del extinto Rafael Leonardo Calleja, ahí Honduras quedó sin planificación. Y eso significa de que estamos a la deriva y estamos a la dispensa de cualquier legislación que se le ocurra a alguien que tenga intereses fundamentados en expropiar a las comunidades garífunas de su territorio que legal y originariamente le corresponde, ¿verdad? En este momento vemos que solo el año pasado fueron asesinados 16 hermanos y hermanas. Esos 16 hermanos y hermanas a las cuales usted hacía referencia, justamente eran defensoras de su patrimonio, defensoras de la tierra que les vio nacer. Y sin embargo, por defender sus tierras, fueron asesinados. Hoy en día tenemos el caso de estos hermanos del Triunfo de la Cruz, dirigentes del patronato del Triunfo de la Cruz, que fueron sacados de sus casas y hasta este momento no aparecen. Pero sentimos, igual sucedió también con el asesinato de otros hermanos por allá, por el departamento de Colón, que lo que hay detrás, obviamente, es el proceso de expropiación, de expulsión de nuestros territorios, ¿verdad? Creemos de que ahí se está fallando tremendamente y que estamos a la expensa totalmente de una irregularidad institucional, porque de hecho las instituciones del Estado debieron haber puesto sus manos en un proceso de investigación, porque no son los primeros asesinatos. En muchos años, digamos, se han ido asesinando dirigentes, y solo que en este caso están terminando mayoritariamente a nuestras mujeres y a los jóvenes en nuestras comunidades. Durante muchos años se han venido asesinando dirigentes, se han venido asesinando, exterminando pobladores. Significa que ha estado en un enorme riesgo y ha habido un conflicto que prácticamente no se le había dado cobertura informativa, periodística, de análisis a como está ocurriendo hoy. Justo cuando creemos que ustedes han logrado un espacio de más apertura en el país, en el campo político específicamente, porque han tenido un gran protagonismo en otras áreas, específicamente en el fútbol. Han hecho un excelente trabajo en la economía, en la ciencia, en la técnica. Tenemos en el campo de la prensa nacional hombres y mujeres garífunas, y se han desarrollado importantes organizaciones para la proyección y la defensoría
de los pueblos originales y específicamente de los garífunas, licenciado Roy Guevara Arzú. Efectivamente, nosotros iniciamos un proceso de organización desde 1886 y se obtuvo con ese proceso de organización los primeros títulos que datan desde 1904, que el extinto Manuel Bonilla le otorgó a Cristales y Río Negro. Nosotros no le debemos tanto al Estado porque nuestra vivencia, digamos ahí, ha sido una vivencia alejada de los beneficios del Estado. Sin embargo, el Estado sí ha sacado provecho, digamos, de la cultura garífuna. Ustedes saben que la cultura garífuna se ha convertido en el patrimonio de la humanidad. Y como patrimonio de la humanidad ha sido por la lucha y de nosotros mismos como garífuna. No es que el Estado, digamos, incentivó o desarrolló ahí una acción afirmativa en beneficio de las comunidades garífunas. Creemos nosotros que le hemos dado tanto en aspectos culturales, en aspectos deportivos, en aspectos científicos, en aspectos profesionales, porque las comunidades garífunas se han dedicado a formarse la mayor parte. Si usted contabilizara la mayor parte de los profesionales que sin el apoyo del Estado se han formado, pero muchos de ellos se han tenido que ir al extranjero y mueren muchas veces en el extranjero, tal como aconteció con el doctor recientemente Alberto Amaya, ¿verdad? Que era un gran baluarte, uno de los que diseñó el molino de la yuca en el proceso de adaptación totalmente de la tecnología a los cultivos tradicionales de los garífunas. Y yo creo que eso debería ser reconocido por el Estado. Nosotros sabemos, somos conscientes que nuestra participación en la sociedad depende fuertemente de nuestra inserción en aspectos políticos y en términos económicos. Sin embargo, el Estado no le ha dado la oportunidad a los garífunas para que sus proyectos que vienen desde la base sean apoyados, sean financiados. Más bien, se han aprovechado totalmente de nuestras tierras para poder desarrollar ahí grandes proyectos de desarrollo turístico, pero sin participación y beneficios económicos para la comunidad. Para lo único que utilizan, digamos, a los garífunas es para bailar y pequeños trabajos como cocineros, como meseros, cuando en realidad el crecimiento y desarrollo de una comunidad debe depender de la disposición de los recursos en términos equilibrados. Un Estado tiene que darle a todos por igual, ¿verdad? Y en este caso se benefician a los extranjeros, se benefician a muchos nacionales, pero los que conservaron esos recursos que pusieron a disposición, que el pueblo tiene a disposición, que la patria tiene a disposición, fueron los garífunas. Ya, esas playas, nadie invierte en limpiar esas playas. Cada vez, todas las semanas que van el turismo nacional, se llena de basura. ¿Y quiénes son los que lo limpian? Lo limpian totalmente todos los comuneros que hay en esas aldeas y que no les queda el mayor beneficio, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer también que el turista nacional no va a gastar mucho a las comunidades, ¿verdad? Y lleva su comida desde la ciudad. Pero otros beneficios de los cuales también está dotando, que se está beneficiando el Estado, es con realzar el nombre de la patria a nivel internacional. Veríamos nosotros el arte, el óvava, ¿se acuerda, verdad? Que dejó el nombre de Honduras muy en alto allá, ¿verdad? Usted dice, la selección, ¿cuántos deportistas maravillosos han estado acá que han sacado, digamos, el nombre de Honduras y han puesto el nombre de Honduras en alto? Si como economista le tengo que plantear a usted que prácticamente casi el 11% de las divisas que ingresan al país son generados por esos trabajadores garífunas que están en los distintos estados de Estados Unidos, ¿verdad? Y que en este momento obviamente ha disminuido por el aspecto de la pandemia, ¿no? Y usted ve también que el apoyo de la pandemia, quienes están respondiendo en sus aportes y apoyos a las comunidades son las organizaciones garífunas y muchas personas que están viviendo en Estados Unidos, ¿entiende? Entonces, creo de que ahí hay un desequilibrio en cuanto a la visión de desarrollo orientado hacia las comunidades culturalmente diferenciadas en el país. Dos aspectos, licenciado Roy Guevara Arzú.
Uno, tienen alcaldes garífunas. Digamos, el alcalde de La Ceiba es un garífuna, el doctor Jerry Sabio, pero es un garífuna prácticamente apaleado y prácticamente abandonado, a pesar que sale del bipartidismo. Dos, tienen una de las bancadas más fortalecidas, 12 garífunas, incluyendo la vicepresidencia del Congreso Nacional, pero algo así como un señuelo, como un engaño, como algo que no tiene ninguna razón de ser, porque esos líderes políticos no cuajan o no llevan el beneficio, ni hacen la denuncia, ni hacen la fuerza que exactamente ustedes ocupan en sus pueblos. Y la segunda parte que usted quiero al cierre de esta comparecencia es que Honduras fue sentenciada y condenada en una corte internacional para que reconociera y que entregara los derechos, y esto no se ha cumplido, en deterioro de ustedes, de las comunidades garífunas. Lamentablemente tenemos que reconocer nosotros, partir del hecho de que el sistema político institucional no está en manos de las personas que desean lo mejor para los ciudadanos hondureños. Insertarse en el sistema político y llegar, no basta con llegar al Congreso Nacional, sino que en el Congreso Nacional todos sabemos que hay una argolla que es la que maneja y que obviamente no le interesa el beneficio ni de los negros ni de los indígenas. Obviamente no queda más remedio que seguir luchando desde la perspectiva política, porque es el mecanismo para que se logre llegar a alguien, pero también depende de la actitud de carácter personal de cada uno de los dirigentes que llegan totalmente a ese nivel, ¿verdad? Y eso tenemos que verlo desde esa perspectiva, porque las habilidades particulares son las que generan convencimiento para dar beneficios hacia un sector de la población. Queda claro de que efectivamente en el ámbito político y en el ámbito institucional no hay interés de llevar beneficios hacia las comunidades, más bien se utiliza, digamos, a la comunidad negra para atraer recursos, para atraer beneficios, pero muchos de estos recursos no terminan de llegar, no terminan de beneficiar hacia estas comunidades. Entonces vemos que tanto el sistema político como el sistema económico realmente se confabula para no llevar tantos beneficios a estas comunidades, tanto o ningún beneficio a estas comunidades. La sentencia en el marco de la sentencia, efectivamente, ahí está claro, ¿verdad? Honduras fue castigado porque había justa razón en esas sentencias y el incumplimiento es grave. El incumplimiento es una muestra más del poco interés que hay para cumplir con las demandas de carácter legal, ¿verdad?, en que benefician estas comunidades. Y vemos que justamente en las comunidades que fueron beneficiadas de estas demandas internacionales, ahí desaparecieron justamente a muchos hermanos también que estaban participando o eran beneficiarios de estas demandas. El licenciado Roy Guevara Arzú ha comparecido en el Foro de Honduras, punto y coma, presentado por Maya Televisión en asociación con las estaciones Radio 1, La Poderosa y Libertaria, a través de sus plataformas de transmisión, Radio El Mundo, la grande de Honduras, con una cobertura en todo el norte y el occidente, y a todos los sistemas de cable a nivel nacional, el sistema satelital, y por supuesto nuestro respeto y nuestro reconocimiento a las redes sociales que hacen una diseminación y una proyección sumamente extraordinaria. El licenciado Roy Guevara Arzú, con esta matanza, solo en 2019
usted ha planteado de 16 asesinatos. Me parece estar viendo las escenas de hombres y mujeres liquidados por defender el patrimonio cultural, ancestral, por defender la tierra, la herencia histórica, la montaña, el mar, el río. Pero ¿podrá este poder económico, patrocinado con el poder político específicamente de los empresarios y del sistema estatal de Tegucigalpa, aplastar la hegemonía y la inspiración de ustedes los garífunas? Bueno, de hecho lo están haciendo, pues. Yo soy de lo que planteo de que las comunidades garífunas están siendo objeto de destierro, entierro y expulsión, ¿verdad? Así, de una manera pero pragmática, ¿no? Porque ahora sucedió en el Triunfo de la Cruz, pero está sucediendo también en muchas comunidades nuestras que han sido invadidas, que siguen siendo asediadas. Hay serios conflictos también que se están dirimiendo en los juzgados, tanto en la parte de aquí de la Bahía de Tela como en la Bahía de Trujillo, ¿verdad? Todas esas comunidades ahí tienen muchas fuertes demandas que están en litigio en este momento y todas tienen que ver con la usurpación de sus tierras, ¿verdad? Entonces yo creo de que efectivamente el poder económico y el poder político deberían en realidad de reflexionar de que Honduras es de todos y que todos tenemos derecho de desarrollarnos en nuestras propias patria, ¿verdad? En nuestra propia tierra, y darle el derecho a quien derecho tiene, ¿verdad? Y en este caso las comunidades garífunas están ahí desde antes de la independencia de la República, lucharon por la independencia de la República, si no recordemos a Juan Francisco Bulnes y el batallón de garífunas que acompañó a Francisco Morazán, y por lo tanto nosotros nacimos en Honduras y debemos de estar dotados y investirnos de esta nacionalidad y de todos los derechos que como ciudadanos nos corresponden. Siento que la comunidad internacional, siento que la opinión pública internacional, al leer la BBC de Londres, al New York Times, al Washington Post, la BOA, Telesur, encontrar que allá es donde está la denuncia, siento incluso que hay una estigmatización y una discriminación en la propia tierra donde ustedes llegaron, donde ustedes han trabajado, donde ustedes viven y donde ustedes sueñan, licenciado Roy Guevara Arzú. Es una realidad. En este momento ha respondido los medios internacionales, han respondido todas las redes de una manera impresionante en favor de la comunidad. Obviamente también este es un tema que no se detiene ahí, hay que elevarlo a la más alta expresión porque desde mi punto de vista no se debe permitir que sigan muriendo, que sigan desapareciendo a más hermanos y hermanas, ¿verdad? Sin que las instancias de carácter legal, de carácter judicial, hagan algo totalmente. Yo creo de que no queda de mecanismo, ¿verdad? Los organismos internacionales, queda de mecanismo las Naciones Unidas, queda de mecanismo muchas instancias que están en distintos países, que están en este momento que vemos que están presionando para que Honduras y su sistema de poder haga justicia. Punto y coma ha presentado al reconocido economista y líder político Roy Guevara Arzú en esta temática sobre la violencia y la represión en las comunidades garífunas. El caso del secuestro y la desaparición de 4 líderes del patronato del Triunfo de la Cruz en la Bahía de Tela. Solamente una mensajería desde nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa de Maya Televisión, y nos acompaña en el análisis el reconocido sociólogo Eugenio Sosa. Muchas gracias, licenciado Guevara Arzú. A la orden, ¿verdad? Un abrazo fraternal y lo felicito, digamos, por estar a la palestra totalmente de este tema que es tan importante para las comunidades garífunas.
Un abrazo. Una mensajería de Maya Televisión, Radio 1, Radio El Mundo, y continuamos con este tema relacionado y dedicado a las comunidades étnicas, en este caso particular, los garífunas de Honduras. Hola, mi nombre es Pedro y al igual que tú cuando realizo mis pagos, quiero tener claro lo que estoy pagando. Es importante comprender la factura de energía eléctrica. Ten en cuenta que el valor total a pagar en la factura se basa en dos elementos fundamentales: la cantidad de energía que consumiste y la tarifa de energía definida por la CRE trimestralmente. Recuerda, lo que pagas en la factura depende del buen uso que le das a la energía eléctrica. El control del consumo de energía está en tus manos. Hoy hay más camas para los enfermos, más cuidados, más medicamentos, más mascarillas, más personal de salud, más abastecimiento, más héroes, más compromiso, más solidaridad. Pero nos falta más responsabilidad, más respeto por los demás, más unidad. Hoy la patria nos necesita más que nunca, por tu salud, la de tu familia, la de Honduras. Respetemos la cuarentena. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Personas, 4 de ellas activistas garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz al norte de Honduras, llevan casi 2 semanas desaparecidas. El gobierno de Honduras tiene la obligación de desplegar todas las medidas necesarias para encontrar a estas personas con vida cuanto antes y que sus seres queridos puedan terminar con la terrible angustia y el dolor de no saber dónde están. Presidente Juan Orlando Hernández, como jefe de Estado, es usted la máxima autoridad responsable en el país. Por eso le pregunto, ¿dónde están estas personas? Según testimonios de la comunidad, Albert Snyder Centeno Tomás, Swami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Roches Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez y Junior Rafael Juárez Mejía han sido víctimas de desaparición forzada a manos de fuerzas de seguridad de Honduras. Este sería un crimen del que, en última instancia, señor presidente, usted sería el máximo responsable. Tendrá que rendir cuentas. La Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE, lleva décadas denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que viven las comunidades garífunas del país. Desde Amnistía Internacional hemos denunciado y seguiremos denunciando los agravios que sufre esta población. Honduras es uno de los países en todo el mundo más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el medio ambiente. ¿Cuándo va a tomar usted cartas en el asunto y acabar con estos ataques? Es urgente que su gobierno brinde la protección necesaria para estas comunidades y para todas las personas defensoras de los derechos humanos. Toda nuestra solidaridad con los pueblos garífuna de Honduras, con las y los familiares de las personas desaparecidas,
porque las vidas de las personas garífunas importan. Sus vidas son nuestras vidas. Y coma, el Foro de Honduras continúa con la producción desde la ciudad de San Pedro Sula. La primera parte, excesivamente importante, el economista, líder político y también líder garífuna Roy Guevara Arzú, nativo de la costa norte, su familia del Triunfo de la Cruz, nos hizo una exposición del embate, de la violencia, y también propuso algunas cualidades que ha hecho el pueblo garífuna, pero el llanto, el dolor, la matanza que se está dando allí, está moviendo al mundo. Hoy vamos a la segunda parte del foro con la visión sociológica de un profesional muy reconocido que regularmente comparece en los medios de comunicación internacionales y también los de la capital Tegucigalpa. Pero hoy lo tenemos aquí en la costa norte, en la ciudad de San Pedro Sula, a nivel nacional. Eugenio Sosa es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sus comparecencias como analista socioeconómico político son completamente acertados y hoy lo vamos a ubicar con nuestro trabajo periodístico para que nos dé su planteamiento con respecto a lo que está pasando con los garífunas en Honduras. Bienvenido, licenciado Eugenio Sosa, a Maya Televisión, Radio 1, Radio El Mundo y Estéreo Trinidad en la ciudad de Santa Bárbara. Muchas gracias, licenciado Arnulfo, por la invitación. Para mí es un gran honor, un gran placer estar con usted, con su equipo y sobre todo con su audiencia, y agreguémosle algo más a un tema que me parece de una importancia extraordinaria que poco se está abordando, le diré, en los medios nacionales y que tiene más resonancia internacional que en el propio país, pero que no cabe duda que es un tema fundamental para el país, para la sociedad hondureña, o al menos debería de serlo y lo deberíamos de tener en primer lugar. La violencia en las comunidades garífunas, donde estamos hablando de más de 75 pueblos, de más de 600,000 habitantes y con una dimensión ya más que en el campo cultural, económico y político. Esto está moviendo a los organismos internacionales del mundo luego que fueron secuestrados o raptados y están desaparecidos 4 líderes de los patronatos de Triunfo de la Cruz. Hace un tiempo atrás, la radio de los garífunas fue incendiada y así se va asentando la discriminación y la estigmatización sobre estos compatriotas que, de acuerdo al economista Roy Guevara Arzú, generan el 11% de las remesas que vienen del extranjero, más el otro movimiento que tenemos a lo interno de nuestra nación Honduras. Claro, efectivamente, mire, como muy bien lo plantea, es un embate, un hostigamiento permanente que ha sufrido y sufre el pueblo garífuna, que está ligado a un modelo económico neoliberal que busca el despojo de las tierras, el despojo de la parte de riqueza marítima de estos pueblos que se instalan sobre todo en estas tierras, y también tiene un componente de un Estado y a veces también de sectores de la sociedad que tiene un enorme racismo y una enorme discriminación hacia las poblaciones garífunas y en general hacia las poblaciones negras y a las poblaciones indígenas. Un Estado que no se sensibiliza ante los derechos de los pueblos originarios y que hay mucha más conciencia en los organismos internacionales de derechos humanos y otros que han tomado conciencia de la riqueza y de la diversidad y del aporte extraordinario que hacen los pueblos originarios, los pueblos negros, garífunas e indígenas a América Latina y al mundo en general. Son un patrimonio extraordinario. Y nosotros, en general, la política estatal, lejos de valorarlos en su riqueza,
nada más los quiere vender como objeto turístico a partir de folclore y otras cosas para atraer turistas al país, pero que no tienen en el fondo hacia sus derechos ningún aprecio, sino todo lo contrario, un desprecio muy profundo. Usted habló de cómo ha sido hostigado este pueblo con asesinatos, llevan ya más de una decena prácticamente que han sufrido la pérdida de la vida, pero esto está conectado con ese modelo que le hablo, racista, neoliberal, despojador, porque también hay poblaciones indígenas en general en Honduras que están sufriendo el mismo despojo, la misma persecución y el mismo asesinato. Yo creo que en general en los últimos años, si contamos bien los diferentes ataques a estos pueblos, estamos hablando de no menos de unas 300 personas o más que han perdido la vida en luchas por defensa de los territorios, como lo hace el pueblo garífuna. ¿En qué aspecto se ha mejorado, se ha modificado o ha empeorado la vida o el hábitat de los garífunas, partiendo de un estudio donde se habla que el 10% de la población, entre 8 y 9 millones, son garífunas los que tiene Honduras? Licenciado Eugenio Sosa. Bueno, mire, hay aspectos formales que el Estado ha tomado, como el reconocimiento a veces en algunos documentos, en algunas políticas, en la misma Constitución a la existencia de esta diversidad, como la aprobación del convenio 169 de la OIT que se hizo, pero que no se ha reglamentado en esa parte formal, pero en la parte sustantiva de calidad de vida, de derechos a los territorios, de respeto a sus valores ancestrales, a su cultura, a sus formas de autogobierno, a la incorporación en las esferas de representación política, como el Congreso Nacional. Todavía en eso hay a veces unos pininos porque ya hay representantes, pero en general el atraso y el abandono es lo que más prevalece. Si algunos aspectos están conectados a algunas mejorías de algunas familias, más tienen que ver con lo que le decía el economista Roy, en el sentido que hay una conexión grande con las remesas y con algunos recursos que vienen de los Estados Unidos, producto de la migración, que generan algunas posibilidades a las comunidades, pero también van en esas caravanas, en esos flujos migratorios, donde enfrentan la posibilidad se juegan la vida y enfrentan la posibilidad de la muerte. Le repito, un Estado como el nuestro, racista, neoliberal y con una política de despojo, es muy difícil que garantice avances sustantivos a estos pueblos y a estas comunidades como las de los garífunas. Es más, en el mundo, partiendo del fútbol y de lo que usted planteó de las exportaciones artísticas, creen que Honduras, la mayoría de la población es negra, es garífuna. Esto nos debería de enorgullecer, de exaltar y no verlo desde otra óptica de lo que se denomina la exclusión. Correcto, porque el despojo no solo es territorial, licenciado Arnulfo, el despojo también es cultural. Les toman la cultura, pero para venderla como mercancía, para exhibir que en el mundo y que hay atractivos para venir. Muchas veces los presentan como un atractivo, pero cuando se trata de tener una política acá dentro del país que implique sobre todo los territorios que tienen, que son muy ricos, y no digamos la conexión con las playas, en ese momento el Estado se vuelve altamente despojador bajo aquella idea de que son tierras importantes para atraer el capital extranjero y también el capital nacional. Porque el problema que tenemos nosotros y como país global es que tenemos una mentalidad y una práctica de las élites políticas tan subordinadas y tan entregadas a los poderes extranjeros y al capital extranjero que son incapaces de imaginar la posibilidad de una Honduras diversa, incluyente, de todos los colores, para decirlo de alguna manera, en función de nuestro propio desarrollo.
En primer lugar, a todo empresario prácticamente en Honduras lo primero que se le ocurre es ofrecer el país hacia afuera. Y de ahí que hemos tenido en los últimos años políticas y leyes que todavía están vigentes y que son una amenaza real, como lo es las ciudades modelo o las zonas especiales de desarrollo, que están ahí como una amenaza. Porque en esta mentalidad de estas élites, el territorio, lejos de trabajarlo, desarrollarlo y entregarlo a los propios hondureños y hondureñas y a las propias comunidades, es una mercancía que hay que ofrecer a los capitales y a los poderes extranjeros. Tenemos actos horrendos, crímenes que lamentable se han convertido en emblemáticos para Honduras en el mundo. La matanza de Miguel Ángel Pavón, Moisés Landaverde en los 80, la muerte de Alfredo Landaverde, el asesinato de Berta Cáceres, el asesinato de Janet Caguas. Pero hay un mensaje que revuelve a los organismos internacionales y a la prensa mundial, como usted bien lo apuntó, que se ha interesado. La desaparición de estos 4 dirigentes y sobre todo jóvenes en el triunfo de la cruz, y que está el Estado de Honduras prácticamente en el filo de la navaja. Correctamente. Y bueno, usted mencionó esto y podríamos agregar otros, como Carlos Escalera, como Carlos Luna, defensores del bosque. Honduras, si este gobierno no repara en ese tema de estos jóvenes activistas y luchadores garífunas, va a tener de nuevo, como lo tuvo y el caso que usted mencionaba, de Miguel Ángel Pavón y Moisés Landaverde, va a tener de nuevo una condena internacional. Pero es un Estado que se está acostumbrando a la condena internacional, que poco le importa la condena internacional, que en vez de hacer algo en este momento para hacer todo, lanzar todas las posibilidades que tiene el Estado para encontrar a estos jóvenes, prefiere más adelante ser condenado y intentar resarcir de alguna manera extemporánea. En el fondo lo que hay es un desprecio a la vida de ciertos sectores en el país, de la vida de sectores como indígenas, como poblaciones garífunas y en general de las personas más pobres, más desiguales y más excluidas del país. Entonces, la violencia en ese caso se vuelve mucho más brutal. Hay que ver cómo avanza este tema. Ojalá los encontraran con vida. Hay que ver cómo avanzan las investigaciones. Pero la hipótesis que uno puede imaginarse de inmediato es que esto está asociado a problemas de racismo y problemas de despojo. Probablemente sabemos que esas luchas, donde han estado estos jóvenes, esas comunidades, han estado en una lucha permanente porque se les respete los territorios y han ganado algunas demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CID, y el Estado se niega a reconocer. Le han planteado al Estado la necesidad de la consulta previa informada que establece el convenio de la OIT y no se reglamenta. Más bien los han querido engañar reglamentando, como lo quería hacer el diputado Nájera, reglamentando algo que realmente en vez de favorecerles le iba a perjudicar. Entonces está todos esos temas realmente donde el Estado de nuevo se vuelve responsable, número uno, porque no es capaz o no tiene la voluntad o es cómplice de no querer garantizar la vida y la protección a estas comunidades. Recuerde que el caso de Berta Cáceres tenía medidas cautelares, debía ser cuidada, debía ser protegida. Muchas de estas comunidades y muchos luchadores garífunas, como doña Miriam Miranda, por ejemplo, tienen medidas de protección y el Estado casi siempre las incumple ante estos luchadores sociales de garífunas y en general. ¿Cómo estudiaría y plantearía usted los liderazgos garífunas que hay en el país? Una bancada con 12 diputados, una vicepresidencia en el Congreso Nacional, alcaldías como La Ceiba, el doctor Jerry Sabio, pero completamente marginados, haciéndolos lucir muy bien. Pero hay científicos como el promotor de la salud allá en Trujillo, los futbolistas, las máximas estrellas, pertenecen a los garífunas. La danza que se pasea por el mundo es de ellos, la expresión artística, la expresión culinaria y la misma mitología es riquísima. Sus bebidas, el gifiti, su lenguaje, su lengua
prácticamente se mantiene incólume y es una población suficientemente sólida, pero ¿es el Estado correspondedor a esa sintonía, sociólogo Eugenio Sosa? Mire, licenciado Arnulfo, el gran problema es que nosotros tenemos unas élites políticas y a veces económicas también que son voraces y actúan en una conducta depredadora. Lo que hacen es destruir, comer e ir destruyendo. Pero además son unas élites políticas incultas, son unas élites políticas atrasadas, son unas élites políticas con una mentalidad premoderna, donde no entienden ni les puede caber en la cabeza lo que usted está diciendo en este momento, de entender la riqueza de esa cultura, de entender el engrandecimiento que le dan a Honduras, estas comunidades y estos pueblos, de entender que son un capital en el sentido profundo de la palabra, social, cultural, ancestral, para poder pensar una nación diversa, una nación incluyente, con todas las posibilidades hacia el mundo, hacia afuera y hacia adentro. Pero no, en realidad muchas veces, lamentablemente, estas élites no tienen más habilidad que para fraudes electorales o para la corrupción y la impunidad. Recordemos el capítulo en Estados Unidos y que ha causado estragos sociales y económicos. La tortura y la matanza del señor Floyd recientemente, y ahora lo que está sucediendo en una comunidad tan humilde, pero tan rica cultural y ancestralmente como lo es el Triunfo de la Cruz, con estos dirigentes, incluyendo el hijo de un reconocido portero que tuvo la Liga Nacional, Pitío Centeno. Su hijo Snyder, Albert Snyder Centeno, es uno de los desaparecidos y está moviendo al mundo. Y eso tiene que preocuparnos a todos, no solamente los que estamos en medios de comunicación, no solamente a los defensores, la Defensoría de los Derechos Humanos, sino que el más preocupado tendría que ser lo que es la cúpula, lo que usted llama estas élites de voraces y depredadoras que están en el gobierno, en los políticos. Efectivamente, el mundo está movido porque hay aspectos del mundo que han cambiado y que han tomado conciencia del valor que tienen estas culturas y las personas como tal, que tienen mucho que enseñarnos, que tenemos mucho que aprender. Por ejemplo, mire, el gran tema del cambio climático, el gran tema del calentamiento global, nadie lo entiende mejor y nadie tiene mejores aportes para su cuidado que las comunidades de campesinos, que las comunidades de los garífunas y de los indígenas, que tienen una relación diferente en relación con la naturaleza. Recuerde el discurso de Berta Cáceres cuando recibió el premio Goldman, que dijo: despierta humanidad para salvar la tierra, para salvar el planeta. Entonces tienen todo este gran aporte. Pero aquí hay que hacer un llamado a la sociedad. No basta con que a veces algunas personas como usted, con algunos medios de comunicación, ante un Estado que realmente se vuelve ciego ante esta problemática, necesitamos que la sociedad tengamos mayores capacidades de despertar, de posibilidad de juntarnos, de articularnos y levantar la consigna, levantar el grito, que así como se hizo en Estados Unidos, de la vida de Floyd importa, nosotros tenemos que decir, la vida de los garífunas importa, la vida de los jóvenes garífunas importa, la vida de los garífunas secuestrados, desaparecidos, importa. Necesitamos que retornen y que estén con nosotros de nuevo. Leí un estudio del Banco Mundial sobre el impacto y los estragos que hace la exclusión y los pueblos aborígenes, y en este caso el tema que nos ocupa, los garífunas, están en estos estadios de la exclusión, víctimas de menos ingresos, menos aportes al capital humano, menos acceso al empleo, cero participación en la opinión pública, lo que hablábamos de los alcaldes, los diputados, los regidores y estos mismos líderes de ellos que muchas veces venden, hipotecan, empeñan, traicionan y contribuyen en esa complicidad que luego los aplasta. Claro, porque el poder
Si hay cosa que el poder quiere y el poder busca, es tratar de que su discurso de poder, su discurso depredador, su discurso racista, lo tome la misma gente de las poblaciones que lo sufren. Es decir, son felices cuando lo mismo alguien que es indígena tome el discurso del poder, o alguien que es garífuna tome el discurso del poder, o alguien que es pobre tome el discurso contra los mismos pobres. Mire, un gran sociólogo polaco dijo una vez, la gran tragedia del problema con la democracia es que los pobres votan por sus enemigos, que son los ricos. Y hace muchos años atrás, desde los años 60, uno de los grandes luchadores científicos contra el racismo, Frank Fanon, planteaba que había que enfrentar el problema de que a veces se podía tener la piel negra, pero las máscaras blancas, refiriéndose a esto que usted está planteando, le decía a Arnulfo, que a veces personas propias de los mismos pueblos terminan traicionando a los pueblos. Pero eso es parte de un trabajo del Estado y de un trabajo también de los mismos grupos de dominación que inculcan y buscan ese tipo de estrategias. Podría decirse que fueron sicarios, que fueron matones, que fueron gentes que utilizaron el uniforme de la Dirección de la Policía de Investigación. Pero estaba atento a una conferencia que dio una de las plataformas populares de lucha y de apoyo, en este caso a los pueblos indígenas, y específicamente en este caso de la desaparición de los garífunas, y garantizan que es más grande el balance a la probabilidad que son grupos de exterminios patrocinados por el mismo gobierno, desde el Estado, específicamente las Fuerzas Armadas y la policía. Y esto hay que ponerle atención porque puede ser muy complicado y delicado. Claro, mire, el problema es que en varios de estas cosas, cuando se descubren, como el mismo caso de Berta, siempre se ve algunos elementos vinculados al Estado que han estado vinculados a los crímenes. La facilidad con que aparecen uniformes de la policía cuando se ha venido diciendo que hay una depuración, y eso prácticamente ha quedado en nada. El Estado es responsable, aun cuando no puede tener como argumento que es un tercer grupo que opera. Es responsable de esas vidas, es responsable de garantizarnos las vidas. Y ese tipo de discursos no va a tener ninguna contemplación en el ámbito internacional. A nivel internacional verá la condena si no responde el Estado, que ya está teniendo y que se va a acrecentar. Pero necesitamos también, como le decía, responder más desde adentro, desde nuestro mismo país. Punto y coma, el Foro de Honduras hoy en esta emisión ha tenido a dos ciudadanos interesados en el país. El economista Roy Guevara Arzú, nativo de los garífunas del Triunfo de la Cruz, y al prestigiado y reconocido catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el sociólogo Eugenio Sosa, con este análisis que nos tiene bastante ocupados y que nos debe de tener preocupados de lo que está pasando en los pueblos de Honduras, en el área rural, allá en Intibucá, en Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, en el departamento de La Paz, en el departamento de Intibucá, luego la faja que converge el departamento de Francisco Morazán, Olancho, Lloro, Atlántida, con los tolupanes, o como se les denomina también los icaques, pero hoy está completamente copada, y el mar azul, la alegría de los tambores, el yancunú, los bailes, la comida, la bebida, está colmada de una tristeza en los garífunas cuando se están matando para quitarles su patrimonio, específicamente la tierra, y las mentiras que hacen los políticos. Explicaba Roy Guevara que le dieron una titulación, pero fue el parque, fue el centro de las comunidades, no exactamente las tierras en que han vivido y que han trabajado. Y hoy el sociólogo Eugenio Sosa ha dicho que a estos estados, específicamente a este gobierno de Honduras, no le importa hacer el desastre, la voracidad del exterminio y después pagar con indemnización o hacer una simple disculpa que a regañadientes no lo dan ni los mismos que asesinaron, sino que lo dan otros. El licenciado Sosa, muchas gracias por haber comparecido aquí en Punto y Coma de Maya Televisión. La costa norte de Honduras, San Pedro Sula, las comunidades garífunas lo saludan. Gracias por su invitación, lo felicito por
tener una trayectoria profundamente comprometida con el pueblo hondureño que necesita a muchas personas como usted y como muchas otras y como los pueblos garífunas. Soy Arnulfo Aguilar, el departamento de prensa asociado de Radio 1, Radio El Mundo, Estéreo Trinidad en Santa Bárbara y esta compañía de televisión a nivel nacional, Maya Televisión. Ustedes oyen, miran las imágenes que lanzan esta compañía de televisión, son relacionadas a la identidad nacional. Los indígenas, los garífunas, son parte de esa identidad, son parte de ese patrimonio y estamos comprometidos a trabajar, a luchar y sobre todo a defender y también a celebrar la vida. Muchas gracias por su acompañamiento, por su atención. Hasta la próxima producción.